Hola, bienvenidos a este vídeo de AMAE, la Asociación de Montadores Audiovisuales de España. Soy Joseba, el vocal de la parte laboral legal de la asociación, y con motivo del día 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, hemos decidido tener una charla con Juan Fernández, nuestro abogado de la asesoría Gradsal, que estará en unos minutos con nosotros, y con el que vamos a charlar sobre la situación actual del coronavirus y cómo ha afectado a nuestra industria audiovisual, y también responderá algunas de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros socios. Antes de nada, invitaros a que forméis parte de la asociación, como no. No importa si sois de sectores de programas de televisión, de ficción, de documental, vídeos corporativos, publicidad, videoclips. Necesitamos oír vuestra voz. Seáis ayudantes, auxiliares, digitalizadores, coordinadores de pospo, jefes de montaje. Necesitamos saber cuáles son las problemáticas del sector, qué es lo que más os preocupa, qué es lo que está fallando, qué necesitamos solucionar. Y para eso, aparte de las encuestas que hayamos hecho, necesitamos estar juntos y hacer fuerza. Nuestra profesión es maravillosa, ayudamos a contar historias y tenemos que seguir haciéndolo y poder disfrutar de ella en unas buenas condiciones. Para esto, aparte de contar con la asesoría Gradsal para temas relativos a la asociación, también como socios tenéis unos descuentos para cuando necesitáis alguna redacción de documentos, alguna consulta relacionada con alguna demanda o con alguna situación contractual de la que no sepáis resolver, pero sobre todo una de las cuestiones básicas que estamos terminando de preparar es un documento de preguntas frecuentes que reúne pues eso, algunas de las cuestiones fundamentales que todos deberíamos saber, pero que a veces, aunque estén reflejadas en la ley o en algunos documentos oficiales, pues están en un lenguaje un poco farragoso, son complicadas de entender o incluso de encontrar. Entonces, este documento va a reunir estas cuestiones respondidas de la forma más clara posible por nuestra asesoría, es decir, que tendrá una validez legal y que podréis consultar en cualquier momento, sin necesidad de tener que hablar con el abogado o con nosotros. De todas formas, por supuesto, estamos disponibles para que nos hagáis cualquier consulta, cualquier cosa que necesitáis y haremos de nexo de unión en caso de que lo necesitéis también con la asesoría. Pero bueno, una vez que vosotros seáis socios, no tendréis nada más que llamarles o poneros en contacto con ellos a través de email o cualquiera de los canales que ellos comentarán, y con vuestro número de socios será suficiente, aparte de vuestro nombre, para que comiencen a atenderos y podáis gozar de los descuentos. Pasamos a la charla con Juan y espero que la disfrutéis y que sea productiva. Buenas tardes, Juan. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y nada, muchísimas gracias a vosotros, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de que nos cuentes un poco quiénes sois desde Valverde Gradsal para que los socios os conozcan un poquito mejor. Bueno, pues Valverde Gradsal es un despacho dedicado al asesoramiento de profesionales y pequeñas empresas desde un punto de vista familiar, el tema de las empresas, y que se encarga de un asesoramiento integral en las diferentes necesidades jurídicas que tienen las personas. Básicamente es a lo que nos dedicamos y a lo que llevamos, pues yo ya casi 20 años dedicado a ello. Vaya. Y en audiovisual, ¿qué es lo que además les preocupa mucho a nuestro sector justo, ¿no? Que es el montaje audiovisual? Tenéis también bastante experiencia, ¿verdad? Sí, en audiovisual, bueno, como hemos comentado en otras ocasiones en las que hemos hablado, yo llevo pues, toda la vida en temas laborales derivados de reclamaciones y de problemas y de conflictos en ese ámbito, y también he estado asesorando a diferentes empresas de sectores audiovisuales y a autónomos y trabajadores en ellas. Genial. Y bueno, ¿qué fue lo que más os atrajo cuando os presentamos el proyecto de AMAE desde vuestra parte? Pues a mí lo que más me llamó la atención fue sobre todo la fuerza, las ganas y la motivación de hacer algo diferente y que fuera capaz de defender a todas las personas que están un poco sin una asociación o sin un asesoramiento conjunto o una llevanza conjunta de sus intereses, y esa motivación o ese interés en fundar esa asociación y en tirar hacia adelante en defensa de vuestros derechos y vuestros intereses me resultó muy, muy atractivo. Eso es básicamente lo que más me llamó la atención. Y además, bueno, la implicación y el entusiasmo que del primer momento me supisteis transmitir, pues fue uno de los alicientes para oye, estar encantado de trabajar con vosotros. Genial. Y también para que conozcan un poco más la relación que pueden tener los socios con vosotros, ¿cuáles son esas ventajas que podéis ofrecerles? Bueno, nosotros lo que acordamos fue unos precios especiales para el asesoramiento, incluyendo incluso una primera consulta gratuita en las cuestiones laborales que pudiera tener cualquiera de vuestros asociados, sin perjuicio de cualquier otra cuestión que estimen oportuna, a su entera disposición
tratándoles de una manera preferencial y buena por venir recomendados y por ser miembros de la asociación. Básicamente es a lo que estaríamos encantados de prestar a cualquiera de vuestros asociados. Genial. Luego me imagino que con el tiempo también podremos ir metiéndonos en otro tipo de batallas, como son Claro. el tema de derechos de autor y tal, pero bueno, todo esto habrá que ir viéndolo con tiempo, pero son cosas que, como tú bien dices, nos entusiasman mucho y ver, Sí. bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar con todo esto, ¿no? Encantado, ya sabes. Sí. Claro, con todo este tema del estado de alarma, bueno, nos ha afectado evidentemente a todo el planeta y al país, pero en concreto el sector audiovisual está en un momento muy crítico porque, claro, la parte, por ejemplo, que nos afecta a nosotros mucho de la postproducción es que todos esos rodajes todas las grabaciones que se han parado, hace que no podamos tener ese material para trabajar. Entonces, muchos de nuestros socios y compañeros de todo el territorio nacional se encuentran en una situación muchos de ellos de desempleo, a veces pues por despidos, por ERTES o precisamente porque tenían esos proyectos ya pactados que iban a arrancar, pero como no han arrancado, se han quedado sin ese trabajo, ¿no? Entonces, cosas que les preocupan es saber realmente qué es un ERTE y si en esta situación de ERTE ellos tienen que hacer algo para poder tener esa prestación por desempleo y también en caso de que las empresas no se hayan acogido a ese ERTE, pero se hayan finalizado los contratos, ¿qué deben hacer? Vale. Pues a ver, el ERTE, las famosas siglas que se han puesto tan de moda y que todos llevamos oyendo 2 meses sin parar, son las siglas de Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Es una de las medidas establecidas en la legislación para los problemas de conflicto colectivo, es decir, para aquellos problemas que afectan no a un individuo, sino a una pluralidad de trabajadores, ya sea toda la plantilla o a un número de trabajadores dentro de la misma. El ERTE implica la suspensión o la reducción de la jornada de trabajo con la suspensión o reducción proporcional del salario que se percibe. ¿Qué es lo que hay que hacer para cobrar el paro? Porque cuando alguien entra en un ERTE, directamente lo que ocurre es que es dado de alta en una situación de desempleo. Aquí hay que diferenciar. En la situación actual que nos encontramos del estado de alarma se establece una serie de medidas que son particulares y propias solo de esta situación. Así, el que está en desempleo durante este tiempo no corre, o sea, no agota tiempo que ya tuviera transcurrido, o sea, que tiempo que hubiera generado desempleo. No existe la obligación de hacer el alta individual en el paro, sino que se ha establecido la obligación de las empresas de dar de alta en el paro a los trabajadores que estuvieran implicados en los ERTE y básicamente esa es la situación que se encuentra. En relación con qué tiene que hacer cualquier trabajador para el cobro del desempleo, me remito a lo que he dicho, o sea, básicamente nada, porque es la empresa la que tiene la obligación de dar de alta a los trabajadores para facilitar así el acceso de los mismos al desempleo, sin perjuicio de que los trabajadores tienen habilitado las vías normales, vía del SEPE, para darse de alta, pero si la empresa no lo hiciera. Pero lo cierto y verdad es que el Real Decreto Ley 9/2011, de los que se ha publicado ahora en marzo del 2020 por esta situación de alarma, ha establecido que el gobierno ha establecido esa obligación para las empresas de tener que dar de alta a todos los trabajadores que están incluidos en un ERTE. Vale, o sea que con más motivo todavía ahora que no tenemos esa posibilidad de movilidad para tener que ir a las oficinas a hacer nada. Entonces, en el caso de que un trabajador, ya sea por un contrato temporal o obra o servicio o en un contrato indefinido, la empresa se haya acogido al ERTE, se lo comunica al trabajador, el trabajador no tiene que hacer nada y... El proceso es el siguiente, es decir, hay 2 modalidades de ERTE, por decirlo de alguna manera. Si me pongo muy técnico, me cortáis y me lo decís, pero Okay. Hay dos tipos de expediente de regulación temporal de empleo propios de este estado de alarma. Uno que es relacionado con la concurrencia de una causa de fuerza mayor en sentido puro y otro que es por la concurrencia de causas económicas o productivas derivadas del COVID. La causa de fuerza mayor, si concurre, ahí directamente los trabajadores no tienen que hacer absolutamente nada. Simplemente recibirán una comunicación de la empresa informándoles que se van a acoger a este ERTE y ahí acaba todo. Es decir, presentarán la comunicación, se lo comunicará a la empresa les pedirá una autorización para el tratamiento de sus datos ante el servicio de empleo y se acabó. Cobrarán el paro que cuando corresponda, que será el día 10 de cada mes, el día 10 de abril. No sé si se pudo cobrar porque creo que no dio tiempo la tramitación, pero entiendo que el 10 de mayo todas las personas que están metidas en ERTE empezarán a cobrar el desempleo que le corresponda precisamente por esta situación.
En el caso de los trabajadores que estén metidos en un ERTE que no se deba a la concurrencia de la causa de fuerza mayor en sentido puro, sino que se deba a la concurrencia de causas económicas, técnicas o productivas, ahí tienen que hacer algo más. Porque, por ejemplo, si no tienen nombrados representantes legales de los trabajadores, pues tendrán que decidir quiénes les representan, tendrán que intervenir en lo que se denomina el periodo de consultas a través de sus representantes y una vez que se llegue al acuerdo o que se cierre el acuerdo o que la empresa tome la decisión que sea, se lo comunicará al trabajador y, igual que ocurría en el caso anterior, tendrá que la empresa que solicitar el alta del trabajador en el estado en el servicio de desempleo. Vale, perfecto. Y por lo que has comentado, por ejemplo, las personas que no hayan cobrado en abril, tiene carácter retroactivo, quiero decir que en mayo cobrarán la parte proporcional que les correspondiera al mes anterior más la que les correspondiera en mayo. Claro, se entiende que en mayo van a cobrar todo. Ahí lo pongo muy entre comillas o entre paréntesis porque no sabemos lo que va a ocurrir. Ten en cuenta que la legislación, por ejemplo, relacionada con los ERTES, que son por causa económica, técnica o productiva, señala que es la empresa la que tiene que pagar por lo que se denomina el pago delegado, es la empresa la que tiene que pagar a los trabajadores también la prestación por desempleo. Pero bien es cierto que en ninguna de los reales decretos que se han venido dictando por esta causa, el Gobierno no ha especificado nada a este respecto, por lo que entendemos que resulta vigente lo señalado en la legislación que se refiere a esto en sentido estricto. Pero hay duda en aquellas empresas en las que el ERTE haya sido no de una suspensión, sino que haya sido de una reducción de jornada, si va a pagar el SEPE o van a pagar las empresas. Pero hasta el 10 de mayo no vamos a salir de esa duda. Que el cobro es básicamente el 70% de la base de cotización. En base de la base de cotización que tiene cada uno en su nómina, el pago del desempleo en esta situación llegará hasta el 70%. Vale. Por ejemplo, en el caso de que un montador ahora sí que tenga trabajo, lo haya conservado y tenga que desplazarse al centro de trabajo, nos preguntan qué medidas de prevención tendría que adoptar el montador y qué medidas de protección o prevención debería adoptar la empresa. Y si el trabajador viera que esas medidas que debería tomar la empresa no son suficientes, ¿qué debería de hacer? Claro, bueno, las medidas de prevención, en primer lugar, tienen que venir establecidas y saber concretamente cuáles son. En esta desescalada de la que se está hablando ahora, entiendo que tanto entre esta semana como la semana que viene se van a dar muchas indicaciones en ese sentido. A día de hoy, uso de EPIs, rotación en los turnos, flexibilización en las horas de entrada, normas de higiene, facilitación de mascarillas, distanciamiento social, es decir, las medidas que venimos escuchando realmente en el telediario día tras día y que nos vienen aconsejando. Pero el establecimiento de las medidas las tendrán que establecer de una manera concreta y por cada sector. En cualquier caso, el artículo 17 de la ley reguladora de la prevención de riesgos laborales establece que es una obligación del empresario proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual que sean adecuados. Por lo tanto, será la empresa la que deba establecer y garantizar la existencia de una serie de medidas de higiene y de salubridad y de medidas de prevención de riesgos laborales. ¿Qué ocurre si la empresa no las adopta teniendo la obligación de hacerlo? Bueno, en primer lugar, que es una acción absolutamente impugnable y denunciable ante los tribunales cuando se vuelvan a abrir los tribunales, sin ninguna duda. ¿Y puede un trabajador negarse a trabajar si no se los dan? Pues lo que se establece por la jurisprudencia básicamente es que un trabajador puede negarse si se considera que está en un supuesto de riesgo inminente y grave por no contar con esos medios de producción, sin perjuicio que en estos casos hay que tener que ese análisis de estar en una situación de un riesgo inminente y grave luego será valorada por los tribunales para ver si realmente concurría ese riesgo inminente grave al que aludió el trabajador para decir que no iba a trabajar, ya que si no es así, pues podrá ser sancionado incluso con el despido. Y, por ejemplo, en el caso de autónomos, ¿qué ayudas pueden pedir o a qué pueden acogerse en cuanto a, por ejemplo, posponer pagos a proveedores o en cuanto al alquiler de oficinas? A ver, esto nos daría para un monográfico solo este tema. Pero bueno, a ver, las normas que han venido publicándose en los diferentes reales decretos para la ayuda a los autónomos y a las pymes, en cuanto a la posposición de pagos, sobre eso no hay nada regulado, ¿vale? No hay ninguna normativa que faculte para posponer pagos. Abro un paréntesis. A salvo de lo que se establece en las normas sobre alquileres.
se han establecido el 21 de marzo, el 21 de abril, la semana pasada, hay un Real Decreto que establece las ayudas para autónomos y pymes en relación con los alquileres para arrendamiento de uso distinto al de vivienda, es decir, para arrendamiento de locales de negocio. Y ahí se establece en función de qué tipo de arrendador es, si es un arrendador persona física o persona jurídica, o si es un arrendador, por otro lado, de los que se denominan empresas públicas o grandes tenedores, que son aquellos que tienen más de 10 inmuebles para arrendar, pues se establece la posibilidad de que si se cumplen con una serie de requisitos, que es una reducción en la facturación del autónomo, o si hay una reducción en la facturación de la pyme, les permite solicitar un aplazamiento en el pago de los alquileres. Aplazamiento que durará el estado de alarma y hasta 4 meses más, que deberán ser renovados de forma mensual. Y con la obligación de devolver esas rentas que han estado aplazadas, tienen la obligación de devolverlas en el plazo de los 2 años siguientes a ese periodo de 4 meses máximo al que estábamos aludiendo. El resto de ayudas, en relación a solicitud de ICO, solicitud de préstamos, solicitud de créditos, son en ese sentido. Pero posposición de otros pagos a proveedores no ha venido establecido todavía por el ordenamiento. El Gobierno no ha regulado nada que permita posponer los pagos a los proveedores. ¿Vale? Y volviendo un poco al tema de los ERTEs, varias personas nos han comentado que, claro, a la hora de poder solicitar ayudas, ¿cómo pueden ellos probar o cómo pueden demostrar que han sido acogidos a esa situación del ERTE, ¿no? Por lo que has comentado, si la empresa se lo ha comunicado, ese documento sería el válido para saber que están acogidos al ERTE. Claro, es decir, aquí hay dos situaciones. Es decir, los documentos que nos han pedido son, los documentos que pide el ordenamiento para acreditar esta situación pasan por aquellos que acrediten la situación de desempleo. ¿Qué ocurre? Que en muchísimos casos todavía no se han tramitado. Hoy, por ejemplo, un cliente me ha mandado las comunicaciones que han recibido varios de sus trabajadores notificándoles que está en el ERTE y notificándoles que en fecha 10 de mayo van a percibir su prestación por desempleo. Pero te estoy hablando de un ERTE que se presentó el 16-17 de marzo y la comunicación la han recibido los trabajadores hoy. Por lo que lleva tal desfase la situación que la justificación de esas ayudas o la justificación documental del cumplimiento de los requisitos para esas ayudas se va a tener que poder presentar en muchos casos con posterioridad a la solicitud de la ayuda. ¿Vale? Habría que contar en qué caso estoy y justificar posteriormente que cumplo con ese requisito. Y nos preguntan si es cierto que después de terminar el ERTE, a un trabajador no podrían echarle en un periodo de 6 meses. No, no es cierto. Eso no es cierto. Eso es un poco la distorsión de la comunicación del exceso de noticias, por decirlo de alguna manera. Lo que se establece es que las empresas que se han acogido a ERTEs por causa de fuerza mayor, a ERTEs durante este periodo, junto a la documentación que tenían que aportar, aportaban una declaración responsable en el que se comprometían a no despedir a nadie en el plazo de 6 meses. ¿Vale? Ese compromiso viene vinculado a que estos ERTEs, a diferencia del ERTE ordinario, les ha supuesto que las empresas que han presentado un ERTE por estas causas han quedado exentas de la obligación de cotizar. ¿Vale? Normalmente en un ERTE normal, cotidiano, de los de siempre, no de esto, la empresa suspendía el pago del sueldo, pero quedaba obligada al pago de las cotizaciones en la Seguridad Social. Okay. Aquí en este caso, como es una situación excepcional, se ha permitido no cotizar por el trabajador, pero se condiciona esa exención de cotización al compromiso de no despedir a nadie en 6 meses. ¿Eso quiere decir que hay una prohibición de despedir? No. La empresa puede seguir despidiendo. Absolutamente. Es decir, podrá despedir de manera improcedente, podrá despedir de manera procedente, podrá despedir como sea. Lo que ocurrirá es que si yo despido por una causa que sea improcedente o yo despido por una causa objetiva, lo que ocurrirá seguramente es que la empresa perderá esa exención de cotizaciones que ha tenido durante este periodo de tiempo y seguramente le obligarán al reintegro de esas cotizaciones. Pero al trabajador no le afecta en sentido estricto esta situación. O sea, es un compromiso que asumen las empresas, pero no hay una prohibición de despedir. Ok. Y en el caso, por ejemplo, de que algún trabajador haya sido despedido en estado de ERTE, pero no le haya sido aplicado, ¿qué puede hacer para que la empresa sí le acoja a ese ERTE? O sea, si un trabajador ha sido despedido, tendrá las acciones de impugnación de su despido
que tiene normalmente. Habría que ver cuál es la causa del despido. Sí que hay que tener en cuenta que lo que sí que se ha prohibido en un Real Decreto por el Gobierno en esta época es que no son aplicables las causas objetivas de despido. Es decir, no son aplicables las causas técnicas, económicas o productivas durante el tiempo en que dure el estado de alarma. Porque ha entendido el Gobierno que existiendo este mecanismo de los ERTEs, las empresas no podían despedir por causa objetiva, ¿vale? En esos casos, cualquier trabajador que se haya despedido y se haya alegado una causa objetiva tendrá derecho a presentar una demanda por despido y ese despido será calificado casi con total seguridad como improcedente. Digo casi con total seguridad porque todas estas normas que está sacando el Gobierno no hay que perder de vista que luego tienen que ser aplicadas por los tribunales y que los tribunales las aplicarán teniendo en cuenta todos los factores que aquí están en juego. O sea, no sé si todas las normas van a ser aceptadas válidamente, si van a ser aceptadas como tal, si se va a entender que el hecho de que se haya prohibido el despido por causa objetiva es un exceso normativo por parte del Gobierno. Entonces, todo esto hay que tenerlo cogido muy con alfileres sobre cuál va a ser la realidad luego ante los tribunales de toda esta situación que estamos viviendo. El trabajador que ha sido despedido, por ejemplo, porque se ha acabado su contrato de obra, por ejemplo, porque ha concluido la obra, pues tendrá el derecho a la indemnización que viene establecida para los contratos de obra y él, en ese caso sí, él individualmente se tendrá que dar de alta en el paro y a él sí le correrá el tiempo generado de pago para el cobro de su prestación. O sea, todo lo que son situaciones normales que no han sido afectadas por el COVID y que ha supuesto el despido, tiene el tratamiento normal que siempre ha tenido esa situación. Nos preguntan si como parte de un equipo de montaje es posible que, sin ser un servicio esencial, puedan hacer un contrato laboral durante el estado de alarma y cuáles serían esas condiciones y si, por ejemplo, se diera mañana mismo ese nuevo contrato, si sin ser un servicio esencial, si podría ser presencial ese trabajo o tendría obligación de ser telemático en este caso. Vale, a ver, no hay tampoco obligación de teletrabajar. Hay una recomendación de teletrabajar y una preferencia por teletrabajar al trabajo presencial, ¿vale? Pero no hay una obligación. Lo que se ha establecido es que las empresas que puedan establecer medida eficiente de teletrabajo se acojan a ese sistema en lugar del trabajo presencial. ¿Se le puede firmar un contrato laboral durante estado de alarma? Perfectamente. Nada impide la contratación de nuevos contratos. Lo único es que si se trata de una actividad no esencial o esencial, porque a día de hoy, salvo el periodo de 15 días en el que se suspendieron los trabajos no esenciales, los trabajos no esenciales ahora mismo están perfectamente en vigor y se tiene que trabajar igual. Lo único que afectaría para la prestación es que se tratará de una actividad de las que se ha considerado prohibidas durante el estado de alarma. En ese caso sí que podría tener un contrato de trabajo, pero la prestación efectiva del mismo no se iniciaría. Y moviéndonos ahora un poco por este terreno de los contratos y las jornadas laborales, un poco ya fuera de la situación actual del coronavirus, algunos compañeros han visto cómo en sus nóminas la cuantía del salario base en ocasiones es prácticamente similar a la de un plus. Entonces, no sé si podrías explicarnos un poco esto a qué se debe y si supone algún problema a la hora de cotizar más o menos o a la hora de la prestación de desempleo. Vale, a ver, esto es fácil o difícil de explicar, por decirlo de alguna manera. Las nóminas tienen conceptos salariales, por decirlo de alguna manera, y conceptos extrasalariales. Los únicos conceptos extrasalariales que tienen son las dietas, ¿vale? Y las dietas están sujetas a unos límites mínimos y máximos. Todo lo que está por debajo de ese límite máximo está exento de cotización y de retención, y lo que está por encima es como si fuera un rendimiento retributivo normal, un concepto salarial normal. El hecho de que un salario venga distribuido entre salario base, plus de convenio, plus de nocturnidad, etcétera, 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 son diferentes maneras de desglosar el salario que percibe un trabajador. A efectos prácticos, el tener más salario base o tener más plus, pues depende muy mucho de que se trate de plus consolidables, no lo sean, etcétera. Pero a efectos reales de cotización, todos los conceptos retributivos están sujetos a cotización. Por lo tanto, que esté metido en salario base o que esté metido en un plus de convenio, por ejemplo, no tiene una trascendencia práctica negativa, sino que se va a cotizar por todos los conceptos salariales, sea cual sea la denominación que aparezca ahí. No tiene,
no tiene trascendencia a los efectos de cotización ni a los efectos del pago de impuestos, ¿vale? Porque todo lo que es salarial cotiza y tributa. Entonces, a la hora de pedir la prestación por desempleo, ¿sería el sueldo bruto total? Sería el sueldo bruto total. Perfecto. Y nos preguntan si se puede pedir a la empresa una retención de IRPF diferente a la que están aplicando tal, pero claro, como me comentaste el otro día, eso también depende de si es un contrato por obra, de si es un contrato indefinido, donde ellos sí que estiman anualmente cuál es la media que habrá de retener. En un contrato por obra, por empezar lo más fácil, pero ahí sí se puede solicitar, oye, reténme más, reténme menos, reténme lo que sea, todo lo que no sea un cómputo anual, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero ahí hay que tener bien claro que luego vendrá Hacienda con las rebajas, por decirlo de alguna manera. Es decir, todo lo que me estoy evitando retener ahora, posiblemente cuando llegue mi hora de la declaración de la renta tendré un palo bastante importante. Fuera de eso, lo que son contratos de larga duración, los contratos que acojan un año, contratos indefinidos, ahí no se puede solicitar una retención por menos, ¿vale? O sea, es decir, lo que podemos hacer es variar los periodos de cotización en el año, pero nunca cotizar menos de lo que me corresponde cotizar. ¿Vale? O sea, yo puedo decir, oye, mira, cotízame medio mes, por poner cifras, si tengo que cotizar todo el año al 20, puedo decir, oye, cotízame medio año al 5 y el resto al 30. O sea, para hacer la media, yo soy de letras, pero para hacer la media yo cotizo unos meses menos, cotizo unos meses más, pero en el año he cotizado lo que tengo que cotizar, ¿vale? O sea, no es factible pedir cotizar por menos de lo que me corresponde. Claro, ahí evidentemente cada uno se administra de una manera. Hay quienes prefieren tener el dinero en el bolsillo y luego pagar más, o ir regulándose para, bueno, saber luego más o menos que le salga cercana a cero, ¿no? Pero sí que es muy importante el intentar concienciar a la gente de tener esa responsabilidad, ¿no? Cada uno de autoadministrarse, tanto en la parte económica como también saber en qué marco legal se está moviendo. Claro, efectivamente. ¿Y pedir retener más? Pues sí, se puede pedir retener más, porque alguien luego quiera que le devuelvan al hacer la declaración de la renta. Pero vamos. Una alegría. O sea, es una cuestión, o sea, lo que sí hay que tener claro es que no se puede pedir menos. Muy bien. Sin perjuicio, como he dicho, de poder a lo largo del año jugar con la cotización para pues coger unos meses más, unos meses menos, pero sabiendo que siempre voy a tener que llegar a un ajuste determinado. Perfecto. Y damos ahora un pequeño salto que nos preguntaban sobre el tema de conciliación familiar, que justo en montaje tenemos muchos casos. Figura en la ley, nos preguntan si la empresa debe hacer lo posible por modificar los horarios del trabajador que sí lo solicite, y en caso de que la empresa no lo haga, debería comunicarlo por escrito esa razón, las razones de la negativa. ¿Hay un marco legal para eso? Hay un marco legal para eso que viene en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, tras una modificación que se produjo del Estatuto por un Real Decreto el año pasado, el Real Decreto 6/2019. Ese artículo lo que dice es que los trabajadores tienen derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, de la ordenación del tiempo y de la forma de la prestación, ¿vale? Para hacer efectivo el derecho a la conciliación de su vida familiar y laboral. Es un derecho que se solicita, no se exige. No estamos ante un supuesto de reducción de jornada en el cual yo reduzco la jornada por guarda de un menor, por ejemplo, en cuyo caso sí tengo ese derecho a exigir, y la empresa, salvo casos muy motivados, tiene la obligación de concederme ese derecho que estoy exigiendo. Aquí yo tengo el derecho a solicitar y la empresa tiene la posibilidad de adaptármela o no. Ahora bien, no es un derecho absoluto y la empresa, desde luego, tiene la potestad absoluta de negarse si tiene razones para ella. Entendiendo por razones para ella no unas cuestiones tasadas, sino que la ley le da un margen muy amplio a la empresa en el que, si la empresa alude una razón objetiva de por qué no concede esa conciliación o por qué no adapta la situación para esa conciliación que le ha sido solicitada, la empresa tiene salida perfectamente para ello. No estamos ante un derecho, como el de la reducción de jornada por guarda del menor, que ahí sí que estamos ante un derecho en el que la empresa se ve mucho más exigida y es más difícil el salirse de esa exigencia. En el derecho a solicitar
la conciliación laboral y familiar, la empresa tiene amplio margen para negarse a ello y sí, lógicamente, tiene que justificarlo por escrito, etcétera. Y en casos como la coyuntura actual, con el estado de alarma, una compañera nos preguntaba si, claro, los montadores que están teletrabajando con hijos en casa están obligados también a trabajar sus 8 o 9 horas como si estuvieran en la oficina, ya que comenta que le parece poco realista exigir los mismos tiempos de trabajo cuando no hay escuelas y no hay ningún apoyo extra como el de cuidadores y demás. Pues es una muy buena apreciación y una muy buena pregunta, pero me temo que la respuesta es que sí, que esta es una situación excepcional para todos y si uno tiene menores en casa que lo llevan a la locura, pues tendrá que convivir con esa locura, pero tiene que cumplir con su jornada de trabajo y con su prestación en las circunstancias en las que está, que lógicamente es comprensible que todo el mundo ha de entender que las circunstancias no son unas circunstancias de un teletrabajo ordinario en el que no tengo nadie en casa que me despiste, sino que estoy precisamente adaptando o realizando teletrabajo porque tengo esa opción. No, aquí la situación es la que es y hay que asumirla todos, empresas y trabajadores. Pero sí, la obligación del trabajador no varía por el hecho de que tenga menores en casa durante este tiempo. Okay. Y volviendo a un estado de normalidad, en los contratos que a veces nos ocurren, ¿no? Que hay contratos que se hacen incluso solo por semanas, sí. ¿Puede la empresa terminar el contrato un viernes habiendo trabajado de lunes a viernes el trabajador? Y en caso de que incluso continúe la semana siguiente trabajando, ¿puede darle de baja el viernes y volver a darle de alta el domingo? El domingo, el lunes siguiente. Por poder, podría, pero daría derecho al trabajador a reclamar. Es decir, si uno trabaja lunes a viernes y sobre todo, es muy importante, trabaja lunes a viernes, me das de baja y me vuelves a abrir de lunes a viernes. Ahí estás haciendo una cuestión fraudulenta y tú tendrías que abonar y cotizar por los días del sábado y el domingo exactamente igual. O sea, no cabe esto como medida tal cual, ¿vale? O sea, sería algo muy discutible la posibilidad de hacer esto, salvo que estemos hablando de situaciones de obra o situaciones muy concretas en las que por la propia contratación de la obra estemos ante contratos de obra que sean así. Es decir, un contrato de obra para 5 sesiones y me contratan para eso y ya está. Y luego ese contrato se renueva, no de una manera planificada, sino que se renueva y vuelve a nacer otra obra y tal, pues podríamos entrar en la disquisición. Pero para un trabajo continuo de 3 meses, en lo que yo hago es que te voy renovando cada 5 días, o sea, te contrato y te despido, te contrato y te despido cada 5 días para evitarme los fines de semana, ahí no. Eso sería una actuación, un uso fraudulento y abusivo de este tema. Muy bien. Nos lo imaginábamos y nos alegra saber que no debe hacerse esa práctica, aunque sí que la hemos visto en algunos Hay que estar a los contratos, o sea, al objeto concreto del contrato de que se trate. Eso, o sea, todo esto son explicaciones genéricas de alguna manera y hay que estar luego a la literatura concreta de cada contrato y de la obra o del servicio que se presta. Pero a priori no cabe hacer eso, sería un uso fraudulento de la ley. Bien. En cuanto a las vacaciones, una socia nos pregunta ¿cuántos días puede la empresa obligarla a tomar vacaciones en un margen concreto de fechas? Es decir, si por ejemplo la empresa le dice que 10 días de sus vacaciones anuales deban ser, por ejemplo, en el mes de agosto, ¿no? Obligadas. Bueno, esto es una pregunta muy, muy típica y que además suele partir de, yo he oído que la empresa tiene derecho a elegir 15 días y yo he derecho a elegir otros 15 días. No, o sea, eso sí que es una pura leyenda urbana. No hay ningún sitio que diga eso, nada, ningún sitio, ¿vale? Eso es una solución que de cuando en cuando, y sobre todo hace bastante tiempo, los tribunales acogían a modo de decisión salomónica. Es decir, había una disputa sobre las vacaciones y el tribunal de manera salomónica decía, bueno, pues la empresa elige 15 y el trabajador 15. Pero eso es una leyenda urbana, ¿vale? No existe como tal. No hay ninguna norma, ninguna regla que así lo establezca, más allá de entenderlo como una medida de tratar de llegar a un acuerdo entre particulares. Bueno, lo que establece la ley en relación con las vacaciones, en su artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, dice que el periodo de vacaciones ha de ser adoptado de común acuerdo entre empresario y trabajador, teniendo en cuenta los convenios colectivos y la planificación anual de las vacaciones. Ahora unimos esto a lo que estábamos diciendo. Si una empresa tiene
las vacaciones por la productividad de la empresa, tiene las vacaciones planificadas en X meses del año y es una cuestión de productividad, ahí puede exigir al trabajador en cierta medida que sus vacaciones, las que el trabajador quiera, las elija dentro de ese periodo de tiempo. No tienes que cogerte estos 10 días, sino que tengas que cogerte 10 días, por ejemplo, en agosto. Los 10 días que tú quieras, pero en agosto. ¿Por qué? Porque la empresa tiene organizada la producción y planificada la producción de esa manera. ¿Vale? Sería el supuesto en el que podría llegar a ocurrir eso, que responde a la planificación de la empresa. Y, lógicamente, no es solo a un trabajador, es una planificación que debe responder a una lógica. Y dentro de esa lógica se plantea a los trabajadores. Ahora bien, el trabajador, si no lo acepta, tendrá siempre la posibilidad de impugnar esa decisión de la empresa, sin perjuicio de que yo aquí sí que quiero subrayar que si la empresa lo tiene correctamente planificado y responde a directrices objetivas, porque no hay que olvidar que es el empresario el que organiza, que tiene ese derecho de organizar los medios de producción, y esos medios de producción son también los trabajadores. Entonces, si establece que la productividad de la empresa ha de distribuirse o los turnos han de distribuirse de esa manera, sin imponer concretamente los días, sí puede establecer bajo qué periodos han de cogerse las vacaciones. Por ejemplo, en mi ámbito, cuando yo trabajaba en otros despachos, se establecía que las vacaciones las teníamos que coger entre junio, por ejemplo, segunda quincena de junio o primera de julio y la primera de septiembre, porque la productividad de nuestro sector se ordenaba o se organizaba en base a esos meses. Entonces, no es que te impongan las vacaciones, sino que la productividad de la empresa hace que tenga que cogerse en ese periodo de tiempo, ¿vale? Y pongo como excepción en el que la empresa sí te puede decir qué vacaciones tienes que cogerte si, por ejemplo, la empresa cierra un mes. Si la empresa cierra el mes de agosto, por ejemplo, puede imponerte que las vacaciones te las tiene que coger en ese mes, ¿vale? Pero estamos hablando de casos excepcionales y perfectamente reglados y justificados. Muy bien. Y ahora vamos a pasar un bloque un poco de la diferencia entre el régimen general y régimen de artistas, que es un tema ahí también un poco, bueno, peliagudo. Sí. Como ya hemos comentado en el documento que estamos redactando de preguntas frecuentes, ahí trataremos de forma más extensa muchas otras cuestiones. Aquí vamos a intentar arrojar un poquito de luz de una forma sencilla, ¿no? Y nos preguntaban, por ejemplo, ¿cómo puedo saber a qué régimen pertenezco mirando la nómina, por ejemplo? Vale, bueno, sobre este bloque que me hables de la diferencia entre uno y otro, sin perjuicio de lo que yo os diga, el asesoramiento más específico de esto lo tienen las gestorías, que son las que están todo el día encargándose de los temas de cotización, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo voy a dar una idea un poco general, pero sí que es muy importante tener eso en cuenta, que el mejor asesoramiento en este campo os lo va a dar una asesoría, o sea, una gestoría, sin lugar a dudas, que sea especialista en cotizaciones, ¿vale? A ver, ¿puedo saber el régimen que pertenezco mirando a la nómina? Hombre, la mejor manera de mirar el régimen al que perteneces es mirando al contrato y que en el contrato se establezca que me sujeto al régimen de tal o al régimen de cual, ¿vale? Y en la nómina, pues sí, aparecerá, pero para llegar a esa conclusión habrá que ver cómo es la cotización, es decir, hay que tener una serie de conocimientos muy técnicos de qué es lo que estoy aplicando, ¿vale? Es un tema muy, muy, muy técnico esto. Vale, vamos, a mí se me escapan muchas cosas en este campo. Las diferencias fundamentales entre una cosa y otra se refieren al tema de la cotización, o sea, el tema de los días que se entienden cotizados en función de las bases de cotización que hay en un régimen y en otro. Así, por ejemplo, en el régimen general de artistas, la base máxima de cotización está referida a 4.070 euros, creo que es la base máxima de cotización en el régimen general de artistas, ¿vale? Entonces, para determinar qué días son los que se han cotizado, hay que dividir. Por eso digo que esto es una explicación súper técnica, ¿vale? Hay que dividir entre 365 la suma de las bases que yo he cotizado para ver si superan el tope de anual correspondiente a la categoría profesional en la que estoy encuadrado. Si el cociente es superior a ese tope, pues entenderé que he cotizado los 365 días. Si el cociente es inferior, pues habré cotizado es decir,
hago la suma de bases, lo divido entre la base mínima y lo que me resulte serán los días que he cotizado. Por eso digo, o sea, es un tema un poco peliagudo en ese sentido, ¿vale? Entonces, la pregunta que otro día estuvimos hablando sobre que en algunos les han dicho que habría que pagar 300 euros más o que habrían que pagar una cantidad más en base al régimen de cotización, se refiere un poco a eso, se refiere efectivamente a tratar de solventar el trabajador las diferencias que hay porque no llegue a las bases mínimas de cotización teniendo en cuenta los periodos de tiempo efectivamente trabajados. Y entonces entiendo que ese plus que pide, esos 300 euros o 200 o 150 o lo que sea, son para poder llegar a esas bases mínimas de cotización. Claro, porque lo que comentaba la gente es que, por la gente con la que hemos hablado, es que es la famosa carta que recibían en la que les decían, para la declaración de la renta, decidir X contratos a cuál querían, no sé si el término concreto es adscribirse o por cuál querían Sí, regirse. ¿a qué régimen querían adscribirse? Sí. Eso es. Entonces, claro, ahí me imagino que dependiendo del año laboral que haya tenido cada uno y de los tipos de trabajo y de contrato que haya tenido y cuánto haya cobrado por ellos, pues deberá, eso es un caso como muy particular, ¿no? Que deberá elegir lo que mejor se adapte a su realidad. Claro, y en algunos casos, pues posiblemente el trabajador le tocará tener que poner dinero porque ha estado por debajo del mínimo para evitar luego que en la renta pues tenga un susto mayor. Eso es. Vale. ¿Vale? Pero vamos, lo dicho, es decir, prefiero realmente remitir a una gestoría que se encargue de este tema porque ya digo que es un tema muy, muy técnico, muy de meter datos en seguridad social y aquí, bueno, el tema es un poco más complicado. En estos casos, sobre todo en los que el trabajador en muchos casos es el responsable de cotizar y de ingresar las cuotas de cotización. O sea, que es que es un tema bastante peliagudo y que sí ahí debería ser asesorado por un especialista en temas de cotización puras de este tema. Y me imagino, bueno, cada contrato es un mundo, pero la vida laboral anual, sobre todo de los que estamos en audiovisual, que solemos tener varios contratos a lo largo de un año, claro, también a saber. Eso varía muchísimo, 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 muchísimo. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, sobre el pluriempleo, a raíz de esto nos preguntaban cómo computarían en la vida laboral estos pluriempleos si, por ejemplo, yo estoy trabajando durante unos cuantos días a jornada completa, durante esos días en 2 trabajos diferentes. Sí. Si cotizas el doble, ¿no? Eso es. Si, por ejemplo, computan como 2 días trabajados, no, más o menos debería pagar más impuestos por haber trabajado en un mismo día el doble, digamos. Vamos a ver. Cuando uno tiene 2 pagadores, eso en el impuesto de la renta tiene su efecto. Eso está claro. O sea, es decir, primero tienes obligación de tributar en todo caso, es decir, de presentar la declaración en todo caso y tiene su efecto. Pero no, los días de cotización son únicos. No puedo llegar a cotizar el doble de días por haber tenido pluriempleo. Cotizas un día. Si tú llegas al máximo de horas cotizables, cotizas un día, no cotizas más. ¿Vale? Y luego lo que ocurre es que las cotizaciones se distribuyen entre las empresas en base a los porcentajes y a los trabajos que se tiene en cada uno. O sea, ninguno cotiza por ti el total. Si yo tengo pluriempleo en 2 sitios y en 2 sitios trabajo 8 horas, en cada sitio se pagará la mitad. Vamos, cotizas los mismos días. Es decir, que si una semana has trabajado 16 horas, esos 5 días, los días cotizados son 5. Y los impuestos que tendrás que trabajar sí que es por la cuantía que has trabajado sumando las 2. Es la cuantía de lo que has recibido, claro. O sea, en la renta es lo que tú efectivamente has recibido. Pero a efectos de cotización, cotizas un día. Y en cuanto a autónomos, también nos preguntan, si soy montador, ¿qué coste tendría darme de alta como autónomo y en qué epígrafe debería de hacerlo? Vale, bueno, pues aquí también esto no es sencillo. En cuanto a qué epígrafe, tras leer mucho y darle muchas vueltas a esta pregunta, yo llego a la conclusión, y he consultado a varias personas, que es sección 3, epígrafe 015, que es el que opera para operadores de cámara, cine, televisión y vídeo. ¿Vale? Porque no hay uno expreso y específico de montadores de audiovisual. Entonces, el que más se le parece, sin lugar a dudas, es ese.
¿vale? Entonces es ese el epígrafe al que habría que darle. ¿Cuál es el coste que tiene de alta hacerse autónomo? Bueno, pues el coste es el pago de la cuota de autónomo como tal, que uno libremente determina cuál es esa cuota, sabiendo que el mínimo a día de hoy está en el entorno de los 283 euros, 283,3 euros es el importe mínimo o la cuota mínima. Todo ello sin perjuicio del ser beneficiario de tarifa plana, que son 60 euros 12 meses para aquellos que se han dado de alta como autónomos por primera vez, que si además eres mujer tienes otra serie de beneficios, pero sin entrar en esas especialidades propias o esos beneficios propios, el autónomo sin bonificaciones Mondo y Lirondo, el mínimo son 283,3 euros, o sea, 283,30 euros al mes. Esa es la cuota mínima de autónomo. Bien. ¿Vale? Si, Y por luego también... ejemplo, dime, si soy un autónomo que tengo contratada gente, ahí pago más. Pago, creo que son, el mínimo creo que son 365 euros, una cosa así. Y ahí hasta el máximo, que son mil y pico euros, 1.100 euros, creo, el máximo de la cuota autónoma, que la elige libremente. El otro día leí un estudio con todo esto de las ayudas a los autónomos durante este periodo, que 9 de cada 10 autónomos abonan la cuota mínima. O sea, que por eso digo que la cifra a tener en cuenta son esos 283,30 euros, que es lo que está estipulado hoy en día. ¿Y qué beneficios, por ejemplo, tendría esto que comentas de pagar una cuota más alta? ¿Sería, por ejemplo, por baja por enfermedad para poder estar cubierto o por poder solicitar el paro, perdón, llegar Claro, un momento? el paro no, pero para la jubilación, es a los efectos de cotización para la jubilación posterior. Básicamente es para eso. Básicamente es para eso. Y luego a los efectos de cobertura, de tu baja como autónomo, tal, pero lo trascendente realmente es para el tema de la jubilación. Y, por ejemplo, a la hora de darte de alta en un epígrafe, también nos preguntaba si puedes estar dado de alta en varios epígrafes Sí. y si esto tendría algún coste mayor o no Puedes sería estar dado necesario. de Porque... alta en todos los epígrafes que tú quieras, ¿vale? A efectos de coste, la cuota es una. O sea, tú pagas una cuota y ya puedes estar de alta en 10 epígrafes que sigues pagando la cuota como si estuvieras en uno, ¿vale? Pero donde sí que puede tener implicaciones es en el tema fiscal, porque en función de las diferentes actividades en las que te puedas dar de alta, pueden modificarse situaciones fiscales como IVAs, etcétera, que los porcentajes sean diferentes y que por lo tanto puedas tener una mayor complicación desde el punto de vista fiscal. En la medida de lo posible, lo aconsejable es estar dado de alta en los menos posibles y concentrar en ese toda tu actividad y operaciones. Vale, claro, algunos compañeros también, aparte de editar vídeos, pues algunos también los graban o hacen cosas de grafismo y bueno, pues siempre a veces tienen ese problema de cómo poder facturarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se quedan tranquilos sabiendo que pueden estar en varios Sí. epígrafes a la vez. Y luego, claro, también a veces pasa que con este problema de la temporalidad de los trabajos y la intermitencia, a veces estás entre un par de trabajos, por ejemplo, con un contrato por obra y servicio, pero luego un cliente te pide que le hagas una factura, ¿no? Y que te des y deberías estar dado de alta como autónomo. Entonces, nos pregunta una compañera si es cierto que se pueden facturar hasta 3.000 euros sin darse de alta o es una leyenda urbana. Pues volvemos otra vez al campo de las leyendas urbanas. Es otra leyenda urbana, pero que tiene una explicación, Tiene una explicación. Esto no sé cómo negar, porque se está grabando esto, pero no sé cómo negar que lo he dicho, pero lo de los 3.000 euros va normalmente vinculado al tema del 347, es decir, al de grandes operaciones, de alguna manera, es decir, que señala la obligación de tributar y comunicar todas aquellas operaciones que sean superiores a 3.000 euros. Teóricamente, todo aquel que realiza operaciones por más de 3.000 euros tiene que comunicarlo a Hacienda en el formulario 347. Por lo tanto, se puede llegar a entender que lo que no excede 3.000 euros no tengo esa obligación de comunicarlo y es más fácil pasar desapercibido, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo pueda facturar hasta 3.000 euros sin problema, ¿vale? ¿Puedo facturar sin ser autónomo? Sí, puedo facturar sin haberme dado de alta de autónomo. Tengo que darme de alta en Hacienda con el 036 en cualquier caso, ¿vale? Y tiene que concurrir que no se trate de una actividad habitual y que lo que ingreso sea una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional. Es decir, que sea una factura inferior al salario mínimo interprofesional.
¿vale? Vale. El problema aquí está en qué es habitual. ¿Qué se entiende por habitualidad para este sentido? En ese caso no hay una norma concreta de qué se entiende habitual o qué se deja de entender por habitual, ¿vale? Si todos los meses hago una factura de 800 euros, pues ahí creo que estás entrando en la habitualidad. Aunque no llegues al criterio de los 900 euros, estoy entrando en la habitualidad. Por lo tanto, eso es un poco el marco, que es un marco bajo, en el que tenemos que movernos para este sentido. Podría decir, bueno, pues hago una factura de 5.000 y solo hago una en el año. Sí, pero es una factura de más del salario mínimo interprofesional mensual. Aunque no sea anual, sí es mensual. Y podríamos tener problemas en ese sentido. Y, por ejemplo, en este caso de los autónomos, también nos preguntan cuáles son los plazos máximos a los que se pueden acoger los clientes para pagar las facturas que les han emitido. ¿Hay algún marco de 30, 60, 90 días? ¿Y esto es diferente si haces como una prestación de servicio en lugar de un trabajo puntual? Vale, a ver, después de después de la recepción de una mercancía o de la prestación de un servicio, la ley de morosidad establece que el proveedor tiene un plazo de 30 días. ¿Vale? Es decir, si no hay fijado ningún pago, no he fijado una fecha, es decir, yo te emito la factura, pero no te pongo una fecha de pago, tengo 30 días, ¿vale? Y si he llegado a algún tipo de acuerdo, el plazo nunca debe superar los 60 días. ¿Vale? Yo puedo llegar a una... O sea, si no hay acuerdo, 30 días. Si hay acuerdo, 60 días. Como máximo. Y en el caso, por ejemplo, de que se superen esos 60 días, también nos preguntan si se puede añadir una cláusula, que me imagino que sí, en un contrato en el que figure, por ejemplo, un recargo al cliente si se excede en esos tiempos de pago. O sea, es decir, aquí hay que tener en cuenta que durante esos 60 días, a partir de los 60 días, se genera lo que se denomina el interés moratorio de esa ley de morosidad, y todo ello sin perjuicio que las partes puedan pactar una cláusula denominada cláusula penal, en el cual se establece una indemnización para el beneficiario de la factura si el obligado al pago no la atiende en el plazo pactado. Sí, se puede establecer. Si no es abusiva, se puede establecer sin ningún problema. Y también nos preguntan, por ir finalizando este bloque de autónomos, que de nuevo, repito, en el documento de preguntas frecuentes habrá muchas más preguntas y más ampliadas sobre este tema. Las dos últimas preguntas serían, ¿cómo puedo tramitar siendo autónomo mi baja médica? Bueno, pues lo mejor en cada mutua se establece la manera de hacerlo. Las mutuas de autónomos son las que establecen realmente la manera de hacerlo. Pero vamos, básicamente aportando la documentación médica que acredite la necesidad del descanso de la baja y poco más. O sea, y esa solicitud, aparte de esa baja médica, de ese informe médico, tiene que ir acompañado de la solicitud del subsidio, que todo se presenta en la mutua correspondiente y ya está. Y firmada por el solicitante y poco más. Y siempre y cuando justifique que estoy al día del pago de mis cuotas. O sea que, porque les quede claro, un autónomo tiene derecho a baja médica. Siempre que... Siempre que cumpla los requisitos, tiene derecho a baja médica. ¿Y derecho a prestación por desempleo? No. A no ser... No. Eso me temo, por ahora, será una victoria futura, pero por ahora no. Bueno, pues otro punto de los que tratar para luchar a futuro, que es bastante importante. Y por cerrar, nos comentaban también si siendo autónomo, por ejemplo, puedo contratar a un ayudante de montaje. Sí, perfectamente. Perfectamente. Muy bien. Y hilando con un tema que nos han preguntado dos personas sobre comunidad de bienes y sociedades limitadas. Sí. Tampoco nos vamos a extender mucho, pero bueno, un poco por concretar en qué se diferencian y cuándo podría interesarnos más ser una u otra, ¿no? Pues a ver, es buena pregunta. Es decir, se diferencian en muchas cosas. Se diferencian en muchas cosas. ¿Y cuándo nos puede interesar más una que otra? Pues ahora voy a intentar ir paso a paso. En primer lugar, se diferencian en el número de socios necesarios para la constitución de la sociedad o de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes requiere necesariamente al menos de 2. Y la sociedad limitada basta con que sea uno solo. ¿Vale? Ese es el primer elemento
que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la segunda diferencia es la exigencia de la existencia de un capital mínimo. En la comunidad de bienes no hay capital mínimo exigible para constituir una comunidad de bienes, ¿vale? Sin embargo, en las sociedades limitadas sí requieren un capital mínimo que es de 3.000 euros para la constitución de la sociedad, ¿vale? En el tema de las sociedades de capital, si no está suscrito y desembolsado ese capital mínimo, no se puede constituir la sociedad limitada, ¿vale? Siguiente cosa que las diferencia, y para mí esta es posiblemente la más importante, el tema de la responsabilidad frente a los terceros, ¿vale? La sociedad limitada tiene una personalidad jurídica propia, lo cual los socios de esa persona jurídica no responden personalmente de las deudas de la sociedad. Solo responderían, llegado el caso, hasta el límite de su aportación. Si hay dos socios, cada uno ha puesto 1.500 euros, pues responderían hasta esos 1.500 euros, ¿vale? Sin embargo, en la comunidad de bienes no es así. En la comunidad de bienes los socios responden con su propio... o sea, los comuneros, los socios de una comunidad de bienes se denominan comuneros, los comuneros responden con todos sus bienes presentes y futuros, ya que la comunidad de bienes no tiene una personalidad jurídica propia, sino que tiene la personalidad que le otorgan sus propios comuneros en un contrato privado de comunidad de bienes, ¿vale? Esta es una diferencia muy importante, porque siendo socio yo estoy protegido por la existencia de la sociedad que sirve como una barrera para mis propios bienes. Sin embargo, siendo comunero, no. Siendo comunero, yo respondo de las deudas de la comunidad de bienes, ¿vale? Y luego, a nivel fiscal, a nivel tributario, la sociedad limitada tributa por el impuesto de sociedades, que es como el impuesto de la renta de las personas jurídicas, por decirlo de alguna manera. Ese es el impuesto de sociedades. Y la comunidad de bienes se rige pura y dura por el IRPF, ¿vale? Básicamente esas son las diferencias que tienen entre uno y otro. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Pues hombre, siempre se dice que a veces empezar por una comunidad de bienes cuando la empresa tiene poca sustancia o poca actividad, pues es mejor ir por una comunidad de bienes y si eso evoluciona ir a una sociedad limitada. Y por otro lado, si yo ya empiezo con un proyecto empresarial, puedo llegar a asumir responsabilidades y todo ese tipo de cosas, es más conveniente irte directamente a la sociedad limitada y empezar desde ahí por ese principio de seguridad que te otorga. Básicamente esas son las diferencias que hay entre una y otra. ¿El cuál es mejor? Eso depende de la situación personal de cada uno, en qué consiste el negocio, qué es lo que va a aportar, qué es lo que se juega, a qué se va a arriesgar. Depende de muchos factores que tienen que ser analizados antes de tomar esa decisión. Muy bien, pues yo creo que sí, que es una explicación bastante buena para tener los conceptos de ambas. Y yo creo que con esto podemos terminar. Creo que hemos hecho un repaso bastante importante a las cuestiones que más les preocupan a los compañeros. Y bueno, pues yo creo que nada más. Agradecerte tu tiempo y que has estado hoy con nosotros aquí. Y bueno, que aquí estaremos para ayudarles trabajando mano a mano para cualquier problema que tengan. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por este rato que hemos compartido. Quedo a vuestra entera disposición y, oye, a seguir luchando y a seguir creciendo, que es de lo que se trata. Así es. Muy bien. Pues nada, hasta pronto, Juan. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Esperamos que haya sido instructivo, que os haya ayudado a solucionar algunas cuestiones y recordaros por último, de nuevo, que los socios tendréis en breve disponible ese documento de preguntas frecuentes, muchísimo más amplio de todo lo que hemos tratado hoy, y donde habrá pues cuestiones relativas tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos, pequeñas sociedades y demás. Invitaros de nuevo a que visitéis nuestras redes sociales, nuestra página web, amae.pro, donde podéis encontrar información sobre los grupos de trabajo, sobre los miembros de la Junta, sobre nuestros objetivos y animaros eso, a que os asociéis, a que seamos conscientes de que juntos somos más fuertes, de que hay que luchar por lo que queremos, por nuestros derechos y sobre todo en un día como hoy,
a ser conscientes de nuestras obligaciones, tanto como de nuestros derechos, a saber cuál es ese marco en el que debemos trabajar y luchar por aquello que creemos que es justo y que nos corresponde. Pero para eso hay que estar bien informado y para eso estamos nosotros, para ayudaros a que tengáis esa información de buena mano y que no tengáis miedo y que unidos somos más fuertes y seguro que conseguimos muchas cosas juntos. Nos vemos pronto. Gracias.